pleitos legales, pues ¿qué creen? Que tenemos que seguir con los pleitos ¿Otro? legales, sí, y ahora con Pablo Montero, que fíjate que muchos había hablado, bueno, Pablo Montero que ha tenido una vida muy escandalosa, Poquito, la verdad, no sé en qué te basas, muchos escándalos. Poquito. Mi querido Pablo Montero, la verdad es que no le ha pasado nada bien los últimos años, porque pues entre que lo cachaban entrando a moteles con las chavas, ¿no? O pasado de copas, o cosas así, pues bueno, ahora se dice que Hasta en la misma boda, ¿no? que desde lo que se cacharon. divorció de Carolina, que es además la madre de sus dos hijas, se había hablado hace varias semanas ya que había un problema legal entre ellos, incluso se dijo que Pablo la había demandado, denunciado, y toda esta situación es porque aseguran que ella no lo dejaba que viera a sus hijas, que tras la separación había una buena relación, que él podía ver a sus hijas, obviamente con estos planes y acuerdos que uno llega cuando se divorcia, ¿no? De que cuando hay acuerdos, ¿verdad? Cuando no hay, pues pueden verlos cuando quiera, pero cuando hay acuerdos, pues entonces hay ciertos días, ciertos horarios. Y se tienen que respetar por ley. Y se tienen que respetar. Todo parecía que iba muy bien, con muy buenos acuerdos entre Carolina y Pablo, y ahora resulta pues que no, que sí hay una denuncia. Exacto. Que Pablo no ha podido ver a sus hijas, y todo, pues resulta que Carolina está exigiendo más pensión, que no ha pagado Pablo Montero la pensión, así que los abogados de Pablo Montero mandaron este comunicado de prensa. No lo vamos a leer todo, pero básicamente y lo más importante que dice, que es, querido Roy. Lo más importante, y es lo que se refiere a la pensión alimenticia, que está en el párrafo 4 de este comunicado, porque está extenso, dice: por cuanto hace a la pensión alimenticia, debe precisarse que mi representado, es decir, el señor Pablo Montero, no se queja de lo que fijaron provisionalmente a favor de sus hijas. Lo que ocurrió fue que derivado de la contingencia en la que vivimos actualmente, y en virtud de que mi representado no puede ejercer su fuente de trabajo al 100% y por ende sus ingresos se encuentran disminuidos temporalmente, llegó a un convenio verbal con la señora Carolina N, en el cual le está otorgando una pensión por la cantidad de 15,000 pesos más los gastos de inscripción y colegiaturas, seguro de gastos médicos, dentista, clase de tenis, compra de computadora para sus clases en línea, recreación, entre otros, aclarando que una vez que autoricen los eventos públicos y conciertos y mi representado pueda obtener más ingresos, se reanudará el pago de la pensión como fue fijada por el juez familiar, y termina diciendo aquí que esto es sin ninguna obligación legal, ya que él pagó en exceso el pago de la compensación a su ex esposa. Fíjate que es bien importante esta situación, porque no solo Pablo Montero, sabemos que la pandemia vino a darle un golpe muy fuerte a la economía, desafortunadamente en muchas familias, querido Roy, mucha gente que necesitaba salir a trabajar y que resulta que de un momento a otro te encierran y no puedes salir a buscar el sustento de tu familia. Fue de verdad muy difícil y muy complicado para todas esas personas. Ahora imagínate también a los artistas, que fue una situación bien complicada, porque en la pandemia pues obviamente no podían tener presentaciones, no había teatro, no había espectáculos, y Pablo Montero, obviamente sabemos que de lo que gana su buena lana, pues es por los conciertos o presentaciones que tenía, ¿no? Para hacer verdad, y obviamente tras la pandemia pues se queda sin el mismo ingreso. Y yo creo que hay un poco quizá de solidaridad o de apoyo por parte de su exmujer, no caería nada mal. Creo que ahí sí podríamos entender nosotras como mujeres y decir, bueno, pues si no está teniendo la misma lana que la que estoy acostumbrada, pues también no se castigue con los hijos. Claro, que incluso durante todo este tiempo lo que vimos en estas historias es que justamente hablando se entiende la gente, porque puedes llegar a estos convenios, más allá de lo que está estipulado por ley. Por supuesto que hablando con la pareja, aunque yo sé que es bien difícil cuando hay una separación el que puedas llegar a acuerdos conciliatorios, te cuento, es bien complicado. Bueno, pues se encuentra tal vez el punto medio en el que ambos puedan quedar de alguna manera conformes, siempre y cuando haya esa voluntad, obviamente.
efectivamente, ¿no? Porque también platicando hace poco con alguien que se dedica justo a esto de los espectáculos en vivo, decía, es que esta industria sí paró por completo porque no había entradas, no había nada y además a esto agrégale la cantidad de familias que viven de un espectáculo, de un show en vivo y no había nada, pues obviamente los artistas por más dinero que puedan ganar, no hay dinero que te alcance Sí, y dos, no, muchas no. veces lo tienes invertido y no tienes la liquidez al momento, ¿no? Entonces, bueno, lamentable esta situación, pero como tú bien dices, un poco de solidaridad, de empatía sobre todo, ¿no? Y que él no se está negando a pagar, o al menos es lo que dicen los abogados. Ahora también por eso ya no tengan tantos hijos, o sea, Pablo no nada más tiene estas 2 niñas, sino otros 2 hijos con otras mujeres, pues también está complicado. Imagínate, se te cruza una pandemia y te quedas sin esos ingresos, pues debe de estar complicado. Ay, perdón, Benito. Debe de estar complicado, pues mandarle a los 4. Oye, fíjate que quiero leer Benito. Un comentario, dice Tortillita. Ay, yo también quiero leer uno. Te mando besos, Tortillita, sabes que te queremos, gracias por siempre. Dice Jessy, ojalá Gus no se vaya a un retiro espiritual o a un centro de rehabilitación y salga como Vicente Junior, jajaja, no, es que no. De hecho, estamos... El que se va a ir a un centro de rehabilitación es Benito. De hecho, estábamos platicando, si nos llegan a ver en un lugar de strippers o así, me llegan a ver en algún lugar de strippers, estoy haciendo una investigación solamente de campo de que los chicos sean tratados como debe de ser, con educación, con respeto, con empatía. No crean que estoy yo ahí por morbosa ni por lujurios, estoy haciendo una investigación de campo. Ya vi que hasta en la bolsa traes la cinta métrica, así no sé para qué. Así como Vicente Fernández Jr., que lo entrevistaron y dijo que estaba haciendo una investigación de campo en ese centro de rehabilitación. Correcto, que además, mira, me dio también mucha risa este comentario que dice Karmática Psíquica. Gus tiene estrés postraumático después de esa visita del narcisista Mayera de primera mano, por eso se fue de vacaciones, porque ya andaba muy malito de sus nervios. La verdad es que con todo el respeto al señor Vicente Fernández Jr., creo que debió haber dicho una versión más creíble, ¿no? Más creíble. O sea, muy extraño. Le preguntan, obviamente, muy respetable y no tiene nada que ver con las personas que están luchando contra una adicción, que lo hemos dicho miles de veces, es una enfermedad terrible. Los que hemos tenido, pues obviamente gente cercana que ha luchado contra la enfermedad del alcoholismo, de las adicciones, sabemos que es bien complicado y todo nuestro respeto a todos ustedes que están en contra de esa enfermedad y luchando, porque es una lucha de todos los días, querido Roy, todos los días. Solo por hoy, ¿no? Exactamente, es una lucha de todos los días. No tendría nada de malo si fue un centro de rehabilitación, o ya sea por problemas de ansiedad o de estrés o depresión o por adicción al alcohol o por lo que sea. Es una adicción y se debe de tratar con respeto y con empatía, porque muchos podemos caer desafortunadamente en ese tipo de adicciones, ¿no? O tener casos cercanos, o después de la pandemia obviamente se agudizó todos estos problemas de ansiedad, de depresión, ¿no? De refugiarte justamente en el alcohol, en las drogas, ante la falta de trabajo incluso, ¿no? O sea, todo esto se fue. ¿Qué te dio risa? Oigan, qué malos son, Hashtag Justicia para Benito. Sí, porque ya mi Jess... No le vayan a ir con el chisme a Gustavo, Tomen el screenshot de cuando Jessica lo tiró 2 veces y se lo pasan a Gus, que qué lo está descalabrando. Ya justicia para Benito. Ya parece alcancía aquí. Benito, ya le hiciste una... Pero bueno, regresando al lo que les estoy platicando, creo que sí abusó como de la inteligencia de las personas, decir que había ido al centro de rehabilitación a hacer una investigación de campo porque su trabajo de político pues requería, y él quería saber cómo estaban tratando a todas las personas que estaban en el centro de rehabilitación y que por eso había ido, y que después ya no pudo salir. O sea, que lo tuvieron que ir a buscar para que lo pudieran liberar, pero bueno. A lo mejor no traía el sellito, como cuando de repente pasa a alguna cárcel que eres visitante, o nos ha tocado cuando hemos ido a cubrir algo a alguna cárcel. Ajá. Alex Lora, que hace sus conciertos en Santa Marta, es súper estricto en cómo te vistes y todo, y te ponen un sellito para que si no lo traes no sales. Yo creo que a Vicente le pasó eso, que ya no llevaba el sellito de salida. Sí, no, qué onda, pero bueno, cada quien con sus cosas y lo que crea o lo que piense que la gente va a creer, pero sí, no. Oigan, una investigación de campo y que ya no pudo salir. Hagan viral el hashtag Justicia para Benito. Y nos dice Elizabeth Cázares, salúdanos a cada uno. Elizabeth Cázares, saluditos. Raimundo Amezcua, muchas gracias por los comentarios. Erika García Alonso.
Maite Velázquez, Olivia Corona, Javier Romero, muchos saluditos y muchas gracias y qué bueno que nos están aquí compartiendo y que están platicando con nosotros porque eso está bien padre. Sí, Olivia Corona dice, Gus fue a consulta con el señor Krasovsky, no, Ya él ya quedó bien de todos sus arreglitos sus cariñitos. Que se hizo y que además le quedaron muy bien, la verdad, hay que reconocer Sí. que el doctor Krasovsky es muy bueno. Oye, pero